ese canto. Beautiful job. Buen trabajo, un trabajo hermoso. That is our desire, to lift up the name of our Savior. Ese es nuestro deseo, levantar el nombre de nuestro Salvador. Well, we come to the conclusion of our study Bueno, hemos llegado a la conclusión de nuestro estudio in these last two sessions. y estas últimas dos sesiones, And some of you may be saying, y algunos de ustedes quizás está diciendo, what happened to Job? ¿y qué le pasó a Job? Well, we finished it, Bueno, ya acabamos con él, but we're not finished. pero aún no acabamos. It remains for us to apply what we have learned Queda para nosotros el aplicar lo que hemos aprendido to our situation a nuestras situaciones, and our lives. en nuestras vidas. There are two ways of thinking about it. Hay dos formas de pensar en esto. As I've already mentioned, Como ya hemos mencionado, there are two directions hay dos direcciones that we need to think about. en las cuales nosotros tenemos que estar pensando. First of all is the vertical direction Primero que nada tenemos que pensar en la dirección vertical, in how we relate to our God. en cómo nos relacionamos con nuestro Dios. On what terms do we deal with God? ¿En qué términos tratamos con Dios? On what terms does He deal with us? ¿O en qué términos Él trata con nosotros? And then secondly, Y en segundo lugar, we need to explore the horizontal direction tenemos que explorar la dirección horizontal of how we relate to one another. de cómo nos relacionamos unos con otros. We're talking about a government. Hemos hablado acerca de un gobierno. Do you realize what a government is? ¿Ustedes se dan cuenta qué es un gobierno? It involves two things. Involucra dos cosas. How you relate to your governor. Involucra cómo tú te relacionas con tu gobernador. A government supposes a governor, Ahora, se supone que si es un gobierno, hay un gobernador. and you have certain relationship Y tú tienes cierta relación to the authority over you, right? a la autoridad que está sobre ti, ¿no es cierto? And then your government Y luego tu gobierno involves your conduct towards one another, involucra tu conducta con otros, fellow citizens con los conciudadanos of that government. de ese gobierno. So it is with the kingdom of heaven. Entonces así es el reino del cielo, de los cielos. We've seen in our study of Job Y nosotros hemos visto en el estudio de Job, that rather than the book being basically about suffering, de que el libro, en lugar de ser básicamente sobre sufrimiento, it's really about exploring realmente trata de explorar two different ways of relating to God. dos diferentes formas de relacionarse con Dios. One, Una, Satan's way, la forma de Satanás, quid pro quid, el pro quo, quid pro quo, legalism, legalismo, something for something. algo por algo. The other way La otra forma we have seen in God's dealing with Job en la que hemos visto que Dios trata con Job can be said to be on the basis puede ser visto en base a of without cause, sin causa, that is, in the object, que sin causa en el objeto, in the person, en la persona, but it's based on the will of God pero que está basada en la voluntad de Dios for the glory of God. y para la gloria de Dios. Two different ways of government, Dos diferentes formas de gobierno, two kingdoms, dos reinos, Satan's kingdom, el reino de Satanás, God's kingdom. el reino de Dios. I believe that those two kingdoms Yo creo que estos dos reinos are what are being typified han sido tipificados by the two trees por dos árboles, los dos árboles in the Garden of Eden, en el jardín del Edén. and that Satan's temptation Y que la tentación de Satanás was for man to leave the principle of without cause es sacar al hombre del principio de sin causa and to embrace a new way of dealing with God, y que él abrazara una nueva forma de tratar con Dios one based on the knowledge of good and evil. basado en el conocimiento de lo bueno y lo malo. I will decide what's right and wrong, Yo voy a decidir lo que está mal and rather than being a son, y en lugar de ser un hijo, I'm going to be an independent contractor. voy a ser un contratista independiente. I will give God my labor,
Le voy a dar a Dios mi trabajo if he will give me his blessing. si Él me da sus bendiciones. And that is the principle by which Satan's kingdoms Y works. ese es el principio bajo el cual trabaja el reino de Satanás. And man was doomed from the start. Y el hombre estaba ya condenado desde el inicio. His very act of choosing the tree of the knowledge of good and evil El mismo acto de escoger el árbol del conocimiento del bien y del mal was an act of rebellion, estaba haciendo un acto de rebelión, an act of treason, un acto de traición, turning his back dando la espalda on God's government al gobierno de Dios and embracing another form of government y abrazando una forma diferente de gobierno that God had forbidden. que Dios había prohibido. And now we see why he forbade it. Y ahora nosotros podemos ver por qué Dios lo había prohibido. Not because it's evil, No porque sea malo, but because in the embracing of it, sino que al abrazarlo, man becomes a sinner, el hombre se convirtió en pecador, a rebel. un rebelde. He is already starting out doomed. Ahora, desde el inicio, está comenzando en condenación. And this principle Y este principio, of quid pro quo el quid pro quo, is deadly for a sinner. es mortal para el pecador. He can never undo Nunca podrá deshacer what he has done lo que él ha hecho by his good works, por sus buenas obras. because he is already Porque él ya está embracing a rebel kingdom. abrazando a un reino rebelde. Let me try to illustrate that to you. Déjenme tratar de ilustrárselos. Have you ever heard of the story of the mutiny on the Bounty? The mutiny on the Bounty. Mut- Ok, ¿alguna vez han escuchado esta historia que se llama Motín a bordo? Some of you have. Algunos parece que sí. The Bounty was a British ship El botín era un barco británico, back in the 1800s. allá en los años 1800, They were in the islands of Tahiti y estaban en las islas de Tahití, in the South Pacific. en el Pacífico Sur. And the men on that ship Y el hombre en ese barco mutinied against their captain. They se rebel- amotina contra este barco. They put him off Lo hacen a un lado and they sell the ship y vende el barco to another island a otra isla. Va con el barco a otra isla, where they live for the rest of their lives. en donde viven ya por el resto de sus vidas. They set fire to the ship Le prenden fuego al barco and sunk it y lo hunden so that it could not be spotted. para que no pueda ser visto. Because for the next few years, Porque por los próximos años, the British Navy la naval británica scoured the South Pacific buscó por todo el Pacífico Sur, looking for those rebels. buscando a esos rebeldes, They never found them. y nunca los hallaron. But let's suppose they did. Pero vamos a suponer que los encuentran, que sí lo hicieron, And they brought them to trial in England. y los traen a corte a Inglaterra. And let's suppose that one of those rebels Y vamos a suponer que uno de estos rebeldes says to the judge, le dice al juez: but I was a good sailor. yo era un buen marinero, My job was to clean the deck. mi trabajo era limpiar la cubierta, And I was a good deck cleaner. y realmente yo era un buen limpiacubiertas. Nobody ever cleaned the deck as well as I did. Nadie limpiaba las cubiertas como yo lo hacía. And so I should be pardoned. Entonces yo debería ser perdonado, I should be rewarded yo debería ser recompensado because of all of my good service. por causa de todo mi buen servicio. And the judge would say, Y el juez le diría: you were a good sailor tú quizá eras un buen marinero, in a rebel cause. pero estabas luchando por una causa rebelde, And I sentenced you to be hanged. y yo te mando a ti a ser colgado. Man, in the embracing of that tree, Los hombres que abrazaron a ese árbol has done an act of treason. han hecho un acto de traición. He's under the judgment and wrath of God, Están bajo la condenación y la ira de Dios, and no good thing he will ever do y ninguna cosa que ellos hagan will ever put him back in the favor of God. jamás los va a traer de vuelta al favor de Dios. Because every good work he performs, Porque cada buena obra que el hombre haga, he performs it as a rebel. la lleva a cabo siendo un rebelde. Augustine, many years ago, Agustín, hace muchos años,
said that the good works of the pagans dijo que las buenas obras de los paganos are nothing but no son otra cosa sino splendid vices, oh, brilliant vices, What is vices, sins, or son vicios brillantes. the best work you'll ever do Lo mejor que tú jamás puedas hacer as a lost person como una persona perdida is a shiny, es algo brillante brilliant que brilla, sin. un pecado que brilla y reluce. You see why man can't be saved by works? ¿Se dan cuenta entonces por qué el hombre no puede ser salvo por obras? And so here we are. Entonces aquí estamos. Our text in Romans Nuestro texto en Romanos say that we've all sinned, dice que nosotros estamos en pecado and that's true. y eso es cierto. We sinned in our head, Pecamos en nuestra mente, in Adam, en Adán, when he rebelled, en nuestra cabeza que era Adán cuando él pecó and we have sinned individually y también hemos pecado de forma by individual our own choice. por nuestra propia elección. And we have all come short Y todos hemos llegado a estar cortos o destituidos of the glory of God. de la gloria de Dios. We were created to bring him glory, Fuimos creados para traerle gloria and we have not done so. y no lo hemos hecho así. But notice that now God has broken in Pero ahora noten que Dios ha entrado to this world of legalism a este mundo de legalismo with a new way of salvation con una nueva forma de salvación that has nothing to do with quid pro quo. que no tiene nada que ver con el quid pro quo. Did you read it here in verse 24? ¿Pudieron verlo ahí en el versículo 24? Being justified freely Siendo justificados gratuitamente by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Christ Jesus hung on the cross, Mientras Cristo estaba ahí en la cruz, suffered without cause. sufriendo sin causa. He suffered freely Él sufrió de forma libre so that you and I could be justified para que tú y yo pudiésemos ser justificados without cause, sin causa, freely. gratuitamente. You see, freely doesn't just mean without cost. ¿Se dan cuenta que gratuitamente no solo significa sin un costo, It means without cause. sino que significa también sin causa? Remember that the Greek word here, ¿Se acuerdan ustedes que la palabra griega aquí, translated freely, que se traduce como gratuitamente, is dorian, es la palabra doriam, which is exactly the same word que es exactamente la misma palabra that is used in John 15:25, que es usada en Juan 15, 15:25, verse 25, 15:25, where Jesus refers to Psalm 69, donde Jesús se refiere al Salmo 69, that they hated me without cause. donde dice, me aborrecieron sin causa. It's kinam in the Hebrew, Es la palabra kinam en el hebreo it's dorian in the Greek. y es doriam en el griego. In other words, they hated me freely Es decir, ellos me aborrecieron gratuitamente, for no reason. sin ninguna razón. But that's how we're justified, Pero es así como nosotros somos justificados, for no reason. sin razón. And so we see a world Entonces nosotros vemos a un mundo that is dominated by que, Satan. que está siendo dominado por Satanás. He is the God of this world, Él es el Dios de este mundo, the prince of the power of the air, el príncipe de la potestad del aire, that works in the children of disobedience. que obra en los hijos de desobediencia. And if that's true, Y si eso es cierto, why isn't the world ¿por qué es que el mundo, worse than it is? por qué el mundo no es peor de lo que es? Has that thought crossed your mind? ¿Alguna vez ha pasado ese pensamiento en tu mente? If Satan's kingdom Si el reino de Satanás is fleshed out, es manifested que se está manifestando by this world, en este mundo, in other words, it's a spiritual kingdom, es decir, está este reino espiritual, but if you want to see it, pero si tú quieres verlo, look at the world. ve el mundo.
If that's true, Si esto es cierto, then why isn't the world worse than it is? entonces ¿por qué el mundo no está peor de lo que está ahorita? And it's because legalism Y es porque el legalismo does have its restraints. tiene sus restricciones. For instance, legalism Por ejemplo, el legalismo will get you out of bed in the morning te hace que tú te levantes en la mañana to go to work para irte a trabajar, to earn money ganar dinero for your family, para tu familia. right? ¿No es así? Quid pro quo. El quid pro quo. Legalism El legalismo will keep me va a hacer que yo from murdering my next door neighbor. no mate a mi vecino de junto, I don't like him. porque no me cae bien, I hate him. lo odio. Well, why don't you go kill him? Ahora, ¿por qué no va y lo mata? Quid pro quo. El quid pro quo. Because if I take his life, Porque si yo le quito la vida, I'm going to spend the rest of my life yo voy a pasar el resto de mi vida in jail. en la cárcel. The reason I don't murder him La razón por la que yo no lo mato is not because I love him, no es porque yo lo ame, it's because I love me. sino porque yo me amo a mí. I don't want to be punished. Yo no quiero ser castigado. And so you see, legalism Entonces pueden ver ustedes que el legalismo both has rewards tiene tanto este aspecto de recompensas and restraints y restricciones to those who are under its system. para los que están debajo de este sistema. But at the end of the day, Pero al final del día it is a satanic system. es un sistema satánico. It's all about Todo se trata me getting what I want de mí recibiendo lo que yo quiero or avoiding what I don't want, o de evitar aquello que yo no quiero, rather than being about en lugar de ser algo que trate the glory of my God. de la gloria de mi Dios. My universe revolves around me Mi universo, todo gira alrededor de mí, in a legalistic system. en un sistema legalista. You tell me to do something, Tú me dices que haga algo, first question, la primera pregunta, what you going to give me? ¿qué me vas a dar? And that is how the legalist relates to God. Y así es como el legalismo se relaciona con Dios. I'll give you my worship. Yo te voy a dar mi adoración, I'll give you my obedience te voy a dar mi obediencia, if you will give me my paycheck, si tú me das mi pago, if you will give me blessing. si tú me das bendición. You see, that's what Satan attacks in Job. ¿Se dan cuenta? Esa es la razón por la que Satanás ataca a Job. If you don't give him his paycheck, Si tú no le das a él su cheque, he won't serve you. él no te va a servir. And that's what God is proving in Job, Y esto es lo que Dios está probando en Job, that under his government, que bajo su gobierno, his servants su siervo are not hirelings. sus siervos no son asalariados. Listen to this contrast. Escuchen este contraste. The wages of sin La paga del pecado is what? es que Death. muerte. Now, did you get that? Ahora, ¿la agarraron? The wage La paga of sin. del pecado. We would expect then, Paul would say, Esperaríamos que quizá Pablo dijera, but the wage of God el pago de Dios is eternal life. es vida eterna. Is that what he says? ¿Es lo que dice? No. It's the wage of sin, Es la paga del pecado, the gift of God. la dádiva o el regalo de Dios. See the contrast? ¿Pueden ver el contraste? Eternal life is not our paycheck La vida eterna no es nuestro pago, nuestro cheque, earned by us ganado por nosotros, on the basis of quid pro quo. en base al quid pro quo. It is God's gift to us, Es el regalo de Dios para nosotros, granted to us dado o concedido a nosotros on the basis of without cause, en base a sin causa, free grace. gracia libre. Not only without cost, No solamente sin costo, but without cause. sino también sin causa. Think back to Satan's temptation of Christ. Ahora, recuerden, vamos a ver lo que es la tentación de Satanás hacia Cristo. Think about the fact that he took him up on a high mountain. Recuerden ustedes, pensemos cómo es que lo lleva a un lugar alto, He showed him all the glory of the world. a un monte alto, y ahí le muestra toda la gloria del mundo.
And he said, let's make a deal. Y él dice, vamos a hacer un trato. Let's enter into a covenant. Vamos a entrar en pacto. All this Todo esto I will give you te daré if you si tú will bow down and serve me. te postras y me sirves. Quid pro quo. Quid pro quo. Isn't it interesting Es interesante that the very principle que el mismo principio that Satan is condemning que Satanás está condenando with Job, con Job, that he's only serving you for blessing, que solamente está sirviendo a Dios por la bendición, is the very principle es el mismo principio that he uses to tempt Christ. que él usa para tentar a Cristo. I will give you this Te daré esto if you will give me that. si tú me das aquello. Oh, and that's the arrangement Y ese es el arreglo we make with the devil que nosotros hacemos when we sin. con el diablo cuando pecamos. Why does the adulterer commit adultery? ¿Por qué es que el adúltero comete adulterio? Satan says, Satanás dice, I'll give you the pleasure yo te daré el placer if you will give me the act. si tú me das el acto. Why does the robber steal? ¿Por qué es que el ladrón roba? Satan says, Satanás le dice, I'll give you the stuff te daré las cosas if you'll just give me the sin. si tú tan solo me das el pecado. Why does the murderer kill? ¿Por qué es que el asesino mata? Satan says, Satanás dice, I'll give you the revenge yo te daré la venganza, that you want el desquite que tú quieres, if you will just give me si tan solo tú me das the act of murder. el acto de asesinato. Let's make a deal. Vamos a hacer un trato. Satan is the seducer. Satanás es el seductor. He offers us something, Él nos ofrece algo, but to receive it, pero para recibirlo, you've got to enter into a contract with him. tú tienes que entrar en un contrato con Él. You've got to give him the obedience Tú tienes que darle obediencia, that he demands la obediencia que Él demanda, in order to get the reward para así poder obtener la recompensa that he's offering. que Él te está ofreciendo. And no sooner Y no pasa mucho tiempo do you and I commit the act of sin que nosotros cometemos el acto del pecado, that Satan suddenly que de repente Satanás is no longer the seducer, ya no es el seductor, he's the prosecutor, ahora es el fiscal, accusing us before God acusándonos delante de Dios for doing the very thing por hacer la misma cosa that he seduced us into doing in the first place. a la cual Él en primer lugar nos sedujo. You see how he acts? ¿Se dan cuenta cómo es que Él actúa? Because he is counting, Porque Él está contando, he is trusting Él está confiando that you and I que tú y yo will operate operaremos on the basis of quid pro quo. en base al quid pro quo. Take that away, Quita eso and his kingdom falls. y su reino se viene hacia abajo. And what we see with Job Y lo que podemos ver con Job is that here is God dealing on a different plane. es que Dios está trabajando en un plano diferente. And Job, as much as he struggles, Y Job, por más que él lucha, as much as he's puzzled, por más que él está confundido, nevertheless, sin embargo, he will trust God él confiará en whether or Dios, not blessing comes or not. sea que venga la bendición o que no venga He's para not nada. a hireling. Él no es un asalariado. He's not holding out for a paycheck. Él no está ahí esperando un cheque. But you say, Brother Mark, Pero usted dirá, hermano Mark, he got a pretty good paycheck. él obtuvo un buen cheque, ¿no es cierto? That last chapter we studied. Ese último capítulo que estudiamos. No, it's not a paycheck. No, eso no era un pago, no era un cheque, There was no contract. porque no había un contrato. It's not a wage. No hay un salario.
It's an inheritance. Es una herencia. God bequeaths, gives over, Dios da as I would will something to my children. como cuando alguien da el testamento a los hijos. God rewards his children Dios recompensa a sus hijos with wonderful things. con cosas maravillosas. You see, we see in the story of Job, Ustedes pueden ver en la historia de Job, you can trust God. tú confías en Dios. You say, Brother Mark, Hermano Mark, what am I going to get? ¿qué es lo que voy a obtener? I don't know. Yo no sé. All I know Lo que yo sí sé is you will never be the loser es que tú nunca vas a ser el perdedor for trusting God. por confiar en Dios. Let's think about how this system of without cause works. Vamos a pensar cómo es que todo este sistema de sin causa funciona. Let's see it in salvation. Vamos a verlo otra vez en la salvación. Salvation begins La salvación comienza with God's election, con la elección de Dios. his sovereign purpose Su propósito soberano to save certain people, para salvar a ciertas personas, to adopt them as his children, para adoptarlas como sus hijos and to bring them to glory. y traerlos a la gloria. On what basis ¿En base a qué is that choice made? es hecha esa elección? Is it that God looks out Es quizá que Dios mira and he sees me one day y de repente ve un día, offering him some good stuff, nos ve que estamos ofreciendo buenas cosas, maybe my good works, quizá buenas obras, maybe my good choice, quizá mis buenas decisiones, but God sees something in me pero Dios ve algo en mí and says, okay, y Él dice, ok, on the basis of what I see in him, en base a lo que yo estoy viendo en Él, I choose him. lo escojo. Or O is it on the basis es en base a, of without cause, sin causa, for no reason? sin razón. Not because of what he sees in me, No es por lo que Él ve en mí, but in spite of what he sees in me. sino que es a pesar de lo que ve en mí. Which is it? ¿Cuál es? Quid pro quo Quid pro quo or without cause? o sin causa. Well, let's go back to Israel. Bueno, vamos a Israel. God made a physical choice Dios hizo una decisión física of a physical nation sobre una nación física in the Old Testament age. en la era del Antiguo Testamento. Israel was his chosen nation. Israel era su nación escogida. On what basis did he make that choice? Ahora, ¿en base a qué Dios hizo esa elección? Go back to Deuteronomy Vamos a regresar a Deuteronomio, chapter 7. capítulo 7. Starting in verse 6, Comenzando en el versículo 6, God says, For thou art a holy people unto the Lord thy God. porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. The Lord thy God hath chosen thee Jehová tu Dios te ha escogido to be a special people unto himself, para hacerle un pueblo especial, above all people who are upon the face of the earth. más que todos los pueblos que están sobre la tierra. The Lord did not set his love upon you, No por ser vosotros más que todos los pueblos, nor choose you, os ha querido Jehová. because ye were more in number than any people, Os ha escogido, pues vosotros erais for ye were the fewest of all people. el más insignificante de todos los pueblos. You say, he didn't choose you for this reason. Está diciendo, no te escogí por esta razón, He didn't love you because of this. no te está amando por esto. And so now we're waiting to hear, okay, why did he love us? Entonces uno estaría esperando, ok, no fue por eso, entonces, ¿por qué nos amó? Verse 8, Versículo 8, because the Lord loved you, simplemente porque, por cuanto Jehová and he would keep his promise to Abraham. os amó y porque quiso guardar el juramento. He loved you Él te amó because he loved you. porque te amó. The cause is not in you. La causa no está en ti, The cause is in him. la causa está en Él. Do you see the sense of it? ¿Pueden ver el sentido de esto? You weren't the biggest.
¿Tú eras el más grande? You weren't the best. ¿Tú no eras el mejor? God loved you Dios te amó because He loved you. porque te amó. He set His love on you. Él puso su amor sobre ti. I think it was when we were studying 1 John Ahora, sé que hemos estudiado un poco Primera de Juan, that I pointed out how strange that language is. en donde yo les apuntaba cuán raro es ese lenguaje. That's not how we love. Que no es esa la forma en que nosotros amamos. We fall in love. Nosotros caemos o nos enamoramos. Do you use that in Spanish? Sí. Same expression? La misma expresión, enamorarse. You know, I was just walking along, La idea es, voy caminando, tripped, me tropiezo fell into love. y me enamoro o caigo en amor, que es la expresión en I inglés. wasn't looking for it. Yo no la estaba buscando, It just happened. simplemente sucedió. It's just an accident. Un accidente. No, not in God's case. No en el caso de Dios. Did you catch that in the previous verse? Agarraron eso en el versículo anterior, In verse 7, en el versículo 7. God did not set His love. Dice, Dios no puso su amor. Isn't that strange language? No es un lenguaje extraño He sets His love que dice, os ha querido, or does not set His love. o no puso su amor o no les ha querido. He doesn't fall in love. Él no cae en amor o él no se That enamora. He looked down from heaven Él no ve desde el cielo and we were just so cute y nos ve tan bonitos, and so cuddly. ay, tan abrazables. He just couldn't be happy without Y us. simplemente, pues él no podía estar feliz sin nosotros. Now that's sort of how I love my wife, Ahora, esa es un poco la forma en que yo amo a mi esposa, but that's not how God loves us. pero esa no es la forma en que Dios nos ama a nosotros. He chose to love us. Él decidió amarnos. It's an act of His will. Es un acto de su voluntad. He looked down on us. Él nos miró, There was no reason to, no había razón para ello, no cause. ninguna causa, And He said, I will love him y él dijo, yo voy a amarle without cause. sin causa. You say, okay, well, that was God's election of Israel. Ahora usted dirá, bueno, eso fue en el caso de la elección de Israel. But what about His election of us? Pero ¿qué acerca de la elección de nosotros? The spiritual Israel, El Israel espiritual, the real Israel. el verdadero Israel. Go to Ephesians chapter 1. Vamos a Efesios capítulo 1. And there's many places we could go, Y hay muchos lugares a donde podemos ir. but here's a sample. Pero aquí está una muestra. Ephesians 1, verse 3. Efesios 1, versículo 3. Ephesians 1, verse 3. Efesios 1, 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, according as He hath chosen us in Him, según nos escogió en Él, that we should be, before the foundation of the world, antes de la fundación del mundo, that we should be holy and without blame before Him. para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Notice, not because we were holy and without blame, Ahora, no es porque dice, porque éramos santos y sin mancha, but so that we should be Sino- holy and without blame. sino para que fuésemos santos y sin mancha. He didn't choose us because we were good. Él no nos escogió porque hayamos sido buenos. He chose us to make us good. Él nos escogió para hacernos buenos. And then read on. Y luego You might ask yourself, puedes estarte preguntando, okay, on what grounds did He make this choice? ok, ¿en base a qué Él hizo esta decisión? What moved Him? ¿Qué le movió? In love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. here's our two principles. Y aquí están nuestros dos principios. According to the good pleasure of His will, Según el puro afecto de su voluntad,
to the praise of the glory of his grace. para alabanza de la gloria de su gracia. You see it? ¿Pueden verlo? By his will, Por su voluntad, for his glory. para su gloria. And then read on. Y luego seguimos leyendo. Through which he hath made us accepted in the beloved. A través de la cual nos hizo aceptos en el amado. It was not that we accepted him, No es de que nosotros le aceptamos a Él, but that he accepted us sino de que Él nos aceptó a nosotros in Christ. en Cristo. Okay, so that's election. Ok, eso es la elección. Let's take a look at the parables of Christ. Vamos a notar algo en las parábolas de Cristo. He's teaching us how to think of the kingdom of heaven. Él nos está enseñando cómo pensar en el reino de los cielos. We've already today talked about the parable of the laborers. Ya el día de hoy hablamos acerca de la parábola de los obreros At the end of the day, y que al final del día everyone getting a denarius. cada uno recibió un denario. God showing us Dios nos muestra that he can do what he pleases que Él puede hacer lo que quiera with that which is his. con aquello que es suyo. He does no one evil. Let me say that again. He does nobody Él evil. no hace a nadie malo. God will never be less than fair with you. Dios nunca va a ser menos que justo contigo. You see in that parable? ¿Pueden verlo ahí en esa parábola? To some, he has a contract, Para algunos había un contrato, he has an agreement, un acuerdo, and he says to them y les dice a ellos, when they're complaining, cuando ellos están quejando, now let's see, wait a minute. a ver, espérense tantito, We had an agreement. tenemos un acuerdo. How much did we say you'd get at the end of the day? ¿Cuánto fue que dijimos que te iba a dar al final del día? Oh, yeah, a denarius. Ah, sí, sí, un And- denario. And how much did you get? ¿Cuánto obtuviste? A denarius. Un denario. So what's your gripe? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el crimen? You got exactly what was coming to you. Tú obtuviste exactamente lo que te God tocaba. will never give you less than what you've got coming to you. Dios nunca te dará menos de lo que te toca. He will never be less than just, Él no va a ser menos que justo, less than fair. menos que recto. But do you want what's fair? Pero ¿quieres tú lo que es justo? Do you want to be judged ¿Quieres ser tú juzgado by strict justice? por justicia estricta? Or do you want ¿O quieres tú grace gracia without cause, sin causa, without reason? sin razón? See it as well Seguimos viendo in the parable of the prodigal son. en la parábola del hijo pródigo. The prodigal son has squandered his father's inheritance Nos damos cuenta cómo es que el hijo pródigo desperdicia la herencia de su padre, and then repents, luego se arrepiente, comes back, regresa, begs to be accepted, ruega ser aceptado and the father throws his arms around y him, su padre echa sus brazos sobre él puts the robe on his back, y le pone la túnica, shoes on his feet, le pone zapatos en sus pies kills the fatted calf. y manda a matar al becerro gordo. What did he get? ¿Qué es lo que él obtuvo? Grace. Gracia. And the elder brother, Y el hermano mayor, he's the legalist. él es un legalista. I worked these long, hard years for you, Yo he trabajado todos estos largos años duros para ti. and you never gave me a party. Y tú nunca me has hecho una fiesta. You see his gripe? ¿Pueden ver? You're giving him something he does not deserve, Tú le has dado a él algo que él no merece and you are not giving me y tú no me has dado a mí what I do deserve. lo que yo merezco. That's the heart of a legalist. Este es el pensamiento del legalista. The legalist can't stand it El legalista simplemente no lo puede soportar, that sinners are getting away with it que los pecadores se estén saliendo con la suya. or being forgiven El hecho de que ellos sean perdonados when they don't deserve it. cuando no lo merecen.
How about the wedding feast? ¿Qué tal acerca de la parábola del banquete de bodas? King sends out the invitations. Los reyes son invitados The specially invited guests, y personas especiales son invitadas and they refuse to come. y ellos simplemente no quieren venir. And so he sends his servants Y luego manda a sus siervos out in the highways and byways allá a los caminos to fill the place. para que llenen el lugar. And who'd they get? ¿Y a quiénes es que traen? Did they get the most educated? ¿Trajeron a los más educados? The ones with the most money? ¿A los que traían más dinero? The best people? ¿A la mejor gente? You remember what the king said? ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo el rey? Whoever you find, Al que encuentren, good or bad, sean buenos o malos, bring them in. tráiganlos. That's grace. Eso es gracia. That without cause in the person, De que sin causa en la persona, whether they're good or evil, sean buenos o malos, rich or poor, ricos o pobres, black or white, negros o blancos, come. vengan. And then it's seen Y luego se ve in the lives of those who were saved en la vida de aquellos que han sido salvos during the ministry of our Lord. durante el ministerio de nuestro Señor. I've already pointed you to some, Ya he hecho alusión a algunos, but consider the calling of Matthew, pero por ejemplo consideren el llamamiento de Mateo, who sat at the receipt of customs que ustedes recuerdan que las costumbres there in Capernaum. ahí en Capernaum, Nobody would have anything to do with him. nadie tenía nada que hacer con esto. And Jesus says, I want you to be my disciple. Y Jesús viene y le dice a él, ¿quieres ser mi discípulo? Eats in his house. Ahí, come en su casa. I've mentioned Zacchaeus. Es mencionado a Zaqueo. The only good thing he ever had La única cosa buena que él tenía was that he's short. es ser pequeñito. The thief on the cross, El ladrón en la cruz, again, no reason una vez más, sin to be razón, found in him. que hubiera sido hallada en él. And then in the book of Acts, Y luego en el libro de los Hechos, Saul of Tarsus, vemos a Saulo de Tarso, the persecutor of the church, el perseguidor de la iglesia, sought out by Christ. siendo tomado por Cristo. We would have no problem Nosotros no tenemos ningún problema with Jesus meeting him on the Damascus way viendo a Jesús guiándole en el camino a Damasco, if it's to destroy him. si es que fuera para destruirlo. But instead, Christ stops him Pero en lugar de ello, Jesús lo detiene in order to save him, para salvarlo, to choose him as his apostle, para escogerlo como su apóstol, his point man, el hombre señalado, el hombre principal, to take the gospel to the Gentile para world. llevar el evangelio al mundo gentil. God loves Dios ama o Dios le encanta to save big sinners salvar a grandes pecadores, because they are the ones porque esos son aquellos who exhibit the very principle que exhiben el mismo principio that we've been talking about del que hemos estado hablando, without cause, sin causa alguna, for no reason. sin razón. Look in 1 Corinthians Vean en Primera de Corintios, chapter 6. capítulo 6. In verse 9, En el versículo 9, Paul says, Know ye not dice Pablo, ¿no sabéis that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? que los injustos no heredarán el reino de Dios? Be not deceived, No erréis, neither fornicators, ni los fornicarios, nor idolaters, ni los idólatras, nor adulterers, ni los adúlteros, nor effeminate, ni los afeminados, nor abusers of themselves with mankind, ni los que se echan con varones, nor thieves, ni los ladrones, nor covetousness, ni los avaros, nor drunkards, ni los borrachos, nor revilers, ni los nor maldicientes, extortioners ni los estafadores shall inherit the kingdom of God. heredarán el reino de Dios. And you say, good. Y usted diría, bien, I don't want those kind of people in there. yo no quiero a esa gente ahí en el cielo. Good riddance. Muy bien hecho. And then he says, Y luego dice, and such were some of you. y esto erais algunos de ustedes. But Pero you're washed,
ya habéis You're sanctified. sido lavados, habéis sido santificados, You're justified. ya habéis sido In justificados. the name of the Lord Jesus. En el nombre del Señor Jesús And by the Spirit of God. y por el Espíritu de nuestro Dios. The very people La misma gente who he declares will not enter heaven. que Él está declarando no van a entrar al cielo, That was the very class es la misma clase de out gente of which God has chosen de la que Dios ha escogido to save sinners. salvar pecadores. Not many wise men, No muchos sabios, not many noble. no muchos nobles. Do you see what he's saying? ¿Se dan cuenta lo que está diciendo? Not many qualified No mucha gente calificada are going to be saved, van a ser salvos, but God has chosen the sino que foolish, Dios ha escogido a lo necio, the lowly, lo menospreciado, things that are not, las cosas que no son, to bring to nothing para deshacer the things which are. las cosas que son. Now, what does that say to you and me? Ahora, ¿qué te dice eso a ti y a mí? I sort of assume Yo asumo that I'm preaching to the choir. que yo estoy predicándole al coro. Do you have that expression down here? ¿No tienen esa expresión aquí? When you preach to the choir, Cuando tú le estás predicando al coro, what you're saying is lo que tú estás diciendo es that you're preaching to people who already agree with you. es que tú ya le estás predicando a personas que están de acuerdo contigo. I dare say it would be a rare exception Me puedo atrever a decir que hay excepciones in the group that's here today en el grupo que está aquí el día de hoy, who would say, "Preacher, I don't believe that. que quizá puede estar diciendo, predicador, yo no creo You eso. know, I believe we're saved by works. Yo creo que voy a ser salvo por obras. I don't believe in salvation by grace. Yo no creo en la salvación por gracia. I doubt you'd be here Yo dudo que estés aquí if you believe that. si tú creyeras eso. You might be in church somewhere, Tú quizá estás en alguna iglesia, en algún lugar, but it wouldn't be here. pero no serías tú la persona que estuviera ahí. And so in that sense, Entonces, en ese sentido, I'm preaching to the choir. y yo le estoy predicando al coro. But let me remind you Pero déjenme recordarles, how often the choir ¿cuántas veces el coro forgets se le olvida? that when it comes to our evangelism, Cuando llega el asunto de nuestro evangelismo, have you ever noticed ¿alguna vez han notado? that we tend to sort people? ¿No? Como que nosotros tenemos la costumbre de separar a las personas, And I'm talking about lost people y me refiero a los pecadores, a los perdidos, into two groups. en dos grupos. There's those that are lost, Están estos que están perdidos and then there are those who are really lost. y están estos que están en verdad perdidos. You know what I mean? ¿Saben a lo que me refiero? These people may be lost, Ahora, estas personas quizás están perdidas, but in the world's eyes, pero a los ojos del mundo, they're good people, ellos son buenas personas. good husbands, Son buenos esposos, Wives. esposas, parents, son buenos padres, they're good employees, son buenos empleados, citizens. son buenos ciudadanos. You know, they may be lost, Ahora sí, quizás están perdidos, but they're not lost like this bunch. pero no están perdidos tan perdidos como los de acá. But according to the Word of God, Pero de acuerdo a la palabra de Dios, which class is closer ¿cuál clase está más cerca to the kingdom of heaven? del reino de los cielos? That one. Es Because Christ Jesus came into the world to save sinners. porque Cristo Jesús vino a este mundo a salvar pecadores. Real sinners. Pecadores en serio, Big sinners. grandes pecadores. And so in our witnessing, Entonces, nosotros al compartir el Evangelio, al testificar, don't make the mistake no cometamos el error of thinking there's one group, pensando que hay una clase o un grupo, they are lost, están perdidos, but there's hope for them. pero hay esperanza para ellos. They're savable. Ellos son salvables. Whereas there's this other group, Y que está este otro grupo, they're so lost, están tan perdidos there's no hope. que no hay esperanza. God loves to save sinners, A Dios le encanta salvar pecadores, big sinners. grandes pecadores. It's like when we go hunting Es como cuando nosotros vamos a cazar, out a la west. cacería. My wife and I were hunting moose. ¿Oh? We were hunting, you know what a moose? Y estaban cazando un alce, Big thing. una cosota así grandota. And I had told her, she drew out the permit.
Y le dije a mi esposa que se había traído el permiso. And I said, okay, well, don't worry about having to shoot a bull Ok, le dije, no te preocupes si es que tú le das a un toro with the big horns. con cuernotes. I mean, you can't eat the horns. Ahora, no te puedes comer los cuernos. We were wanting to get food. Lo que queremos es comida. So if we see a cow moose, Entonces, si vemos ahí una vaca, that's okay. está bien. And sure enough, we were driving along in the mountains, Y ciertamente viajamos ahí por las montañas and we see a cow moose up on the side of the mountain. y vimos allá a un alce en la cima del I monte. slammed on the brakes. Me frené, We got out with our guns. salimos con nuestras We started armas, climbing up the side of this mountain. empezamos ahí a escalar la montaña. And that moose spotted us and went over the top. Y ese alce nos vio y se fue de esa parte. Well, we finally got up to the top, Cuando finalmente llegamos a la punta and I told her, okay, we're going to raise up, y le dije, ok, vamos a levantarnos. and that moose is probably going to be right over here. Y ese alce debe estar ahí. So you get ready to shoot. Entonces esté lista para disparar. Well, we lifted up, Entonces nos levantamos and there was a whole herd of moose. y había toda una manada de alces. 3 bulls 3 toros. with great big horns, O no había la manada de alces, había 3 toros con cuernos grandes and about 5 cows. y unas 5 vacas. And I said, get down, get Y down. le dije, bájate, bájate. I said, do you see the bull over there ¿Viste el torote de ahí with the big horns? con los cuernotes? That's the one we're going to shoot. Ese es al que le vamos a disparar. You see, I wanted a trophy. ¿Se dan cuenta? Yo lo que quería era un I trofeo. wanted something I could hang on the wall. Yo quería algo que pudiera yo colgar ahí del muro Look what we did. y decir, mira lo que hice. God is looking for trophies Dios está buscando trofeos of His grace. de su gracia. Big sinners Grandes pecadores, with big horns. con grandes cuernos, Big sins. con grandes pecados, Oh, let us never, ever que jamás think that someone is beyond the reach of God's grace pensemos que alguien está fuera del alcance de la gracia de Dios, because porque there's great sin in them. hay gran pecado en ellos. How does God save? ¿Cómo es que Dios salva? On the grounds of without cause, En base a sin causa, without respect sin decidir quién sí y quién no, to what is in the sinner. o ver lo que hay en la And- persona, en el pecador. In another area, En otra área, and I'll stop. y ya terminaré, Well, maybe. espero. Oh, you see, I get excited when I get to preach about grace. ¿Se dan cuenta? Yo me emociono cuando tengo que predicar sobre la gracia. Plus, I begin to see how big a legalist I am, Aparte tengo que decir cuán legalista he sido how I tend to think in these terms. y cómo es que yo tengo la tendencia a pensar de esta forma. And I need to be reminded Y yo tengo que ser recordado that God doesn't operate on that principle. que Dios no opera en este principio. Consider your praying. Considera tu orar. You ever had a day ¿Alguna vez ha pasado el día and you get up in the que morning, te levantas en la mañana you spend time with God, y pasas tiempo con Dios, pray, orando, read the Bible, leyendo la and Biblia, everything goes good? y todo va bien? And you pray and you think, well, this is a good day. Y tú oras y dices, vaya, este es un buen día. I think God may hear me today. Yo creo que hoy Dios me oyó. And then you have those other days. Y luego tienes esos otros días. You know what I'm talking about? ¿Saben de cuáles hablo? I didn't read the Bible, No leo la Biblia and I sinned against some of my fellow students, y peco contra algunos de mis compañeros estudiantes and I don't even know if it's worth praying y pienso que ni siquiera vale la pena orar because I'm sure God wouldn't hear me anyway. porque seguramente estoy mal. Do you think God hears and answers prayer ¿Ustedes piensan que Dios oye y contesta la oración on the basis of what He sees in you and me, en base a lo que ve en ti o en mí? by our performance? Por nuestro actuar. The fact that I gave God some quid, El hecho de que yo le doy a Dios un quid, so I suspect He can give me some quo. entonces para que yo pueda esperar de Él un quo. Jesus told a parable in Luke
Jesús dijo una parábola en Lucas about not just what to pray, acerca no solo de cómo orar, but how to pray. no solamente de orar, sino de cómo orar. A man has guests show up at his house Un hombre, un huésped llega a la casa de un hombre at midnight. a medianoche. He has nothing to feed them with. No tiene nada esta persona para alimentar. So what does he do? ¿Qué es lo que él hace? He goes next door Él va al vecino and begins to bang on his neighbor's door. y empieza a tocar la puerta del vecino. I need some bread Necesito pan to feed my guests. para alimentar a mi huésped. And this guy inside the house Y este hombre ahí dentro de la casa says, "Go away, le dice, vete, leave me alone. déjame solo. We're all in bed. Ya estamos todos acostados You're going to wake the baby." y vas a despertar al bebé. And yet the man keeps banging on the door. Y aún así el hombre sigue golpeando la puerta. Can you think of any reason ¿Pueden ustedes pensar en alguna razón why this fella ought to get up and give him some bread? en que esta persona no se levante y le dé pan? I mean, it's not his guess. Ahora sí, no es su huésped. It's not his No responsibility. es su responsabilidad. It's that guy's Es la responsibility. responsabilidad de ese otro. And yet just to shut him up, Pero simplemente para que se calle, he gets up and gives him all the bread he wants. se levanta y le da todo el pan que quiere, Just to get rid of him. solo para deshacerse de él. And Jesus is telling us that's how you ought to pray. Y Jesús nos dice que es así como tú debes de orar. Because if that man Porque si ese hombre would do for this man hizo para este otro hombre such a thing, tal cosa, how much more will your heavenly Father cuánto más vuestro Padre Celestial give you what you ask for? nos dará lo que estamos pidiendo. You see the principle? ¿Pueden ver el principio? It began to dawn on me. Empieza en mí, I'm a legalist, empiezo yo a pensar, soy un legalista, even in my prayer life. aún en mi vida privada, en mi vida de oración. God wants me Dios quiere to ask, que pidamos, not bargain, ¿no? What? not bargain. No tratar de obtener un trato, regatear con él. I ask for his blessing, Yo pido su bendición, not on the basis of my performance, no en base a mis acciones, but for no good reason porque por ninguna razón, in me. porque no hay ninguna razón en mí. You mean no reason at all? ¿Quieres decir tú ninguna razón para nada? No, don't mean that. No, no quise decir eso. There is a reason. Sí hay una razón. It's his son. Su hijo. Do it, Father, Padre, not for me, hazlo no para mí, but for him. sino por tu hijo. There's the reason. Hay una razón. We can go on and on. Y podríamos seguir y seguir. I'll let you apply it. Voy a dejar que ustedes lo apliquen. Tonight, when we come back, Esta noche, cuando regresemos, we've talked about the vertical direction. hemos ya hablado de la relación vertical. Now we want to talk about the horizontal direction. Ahora vamos a estar hablando de la dirección horizontal. And I don't want to. Y yo no quiero, I know what I'm going to say, no sé lo que voy a decir, and I don't want to hear it. pero no lo quiero oír. My flesh Mi carne doesn't want it, no le gusta doesn't esto. like it, No le gusta esto. but I'm convinced Pero yo estoy convencido it's true. que es verdad And so I will preach it to you, y así es como se las voy a predicar. and whether or not you stand convicted, Y sea o no que tú estés convencido, I will be convicted yo seré convencido by my own preaching. por mi propia predicación. Come back. Regresen. You need to hear this. Necesitas escuchar You esto. won't like it, Quizá no te va a gustar, but you need to hear it. pero necesitas escucharla.